Sí quería hacer la observación, más bien un estímulo, de que todo esto que estamos aprendiendo, en lo que estamos profundizando, realmente más que una bonita enseñanza o una enseñanza que sea retadora o que estimule el corazón, que nosotros nos hagamos el propósito de llevarlo a la práctica. Ojalá esté lejos de nosotros el cometer el pecado central del libro de Santiago, que es convertirnos en oidores y no hacedores de la palabra. Eso es lo que Santiago señala a lo largo de su libro, y yo diría que ese es el pasaje central, que no seamos simples oidores, sino que lo que escuchemos de la palabra se convierta en vida en nosotros. Y estos principios y estas verdades definan nuestra vida. Yo sé que a veces uno oye cosas aquí que cuando uno sale a la vida hay circunstancias, hay personas, hay situaciones que hacen difícil que lo aprendido sea vivido. Pero se supone que la iglesia no es un laboratorio o un ensayo simplemente para ser visto aquí. Se supone que la iglesia es el lugar donde yo aprendo, crezco, me nutro, me alimento para luego ejercitar esas verdades en la vida diaria. Entonces es mi estímulo que cada uno de nosotros pueda poner por obra lo que nosotros estamos aquí aprendiendo y a lo que nos estamos exponiendo. Vuelvo y digo, para que no seamos culpables del pecado que Santiago señala como algo significativo y grave de ser oidores sino hacedores. Hoy queremos ver este tema de si Dios quiere. Esa frase, si Dios quiere, más que un cliché, es una declaración teológica, profundamente teológica. Nosotros tenemos eso como parte de nuestra jerga, como parte de nuestras frases más comunes en la cultura, yo diría no solamente dominicana, sino también a nivel latinoamericano. Si Dios quiere, si así Dios lo permite, quiera Dios, son expresiones análogas, similares, todas apuntando a que hay una intención de que si Dios quiere, pero se ha convertido ya en algo que lo decimos sin realmente sentirlo. Es un cliché para la mayoría de nosotros, no algo que realmente estamos en lo profundo del corazón sintiendo y deseando. Miren lo que Santiago presenta en el capítulo 4 del versículo 13 al 17, hablando precisamente de esto. Él dice: oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese es el pasaje, el texto que quisiéramos estudiar, en el que queremos profundizar en el día de hoy. Y quisiera empezar haciéndoles notar el tono en que Santiago comienza este pasaje. Oigan el tono, y aunque a simple vista o en nuestro lenguaje no se entiende por completo lo que es el tono del pasaje, sí yo voy a hacer algunas observaciones que nos van a dar una idea de cuál es el tono de este pasaje. Esa expresión de oigan ahora establece el tono de todo el pasaje. Esa expresión, oigan ahora. La NTV lo traduce como presten atención. La Nueva Versión Internacional lo traduce como ahora escuchen esto. Y hasta ahí no vemos nada significativo que nos haga percibir el tono del pasaje. Pero si seguimos profundizando y uno ve un poco más el original, es una expresión que busca la atención inmediata del oyente. Ahora refuerza la urgencia del llamado. Convoca la atención a una palabra de reprensión. Antes
antes de una advertencia seria, se dice, escuchen ahora, antes de esta advertencia seria, es como decir, escúchenme bien lo que yo les voy a decir. Eso es más o menos lo que Santiago les está diciendo. Un autor muy conocido de un comentario de Santiago, bastante profundo, Douglas Moore, explica que la frase equivale a una fórmula de confrontación directa similar a la de profetas del Antiguo Testamento. Me remito entonces a esta expresión. Oigan ahora, lo que Santiago está diciendo es algo así como, escúchame bien lo que yo te voy a decir. Es como cuando uno tiene un muchacho y lo va a reprender o a advertir por alguna razón o motivo, uno le dice, óyeme bien lo que yo te tengo que decir. O sea, antecede, es la antesala a una reprensión, a una advertencia. ¿Y qué es lo que Santiago? Entonces, este es el tono, es un tono confrontacional, es un tono de reprensión, de llamar la atención sobre algo. Bueno, ¿qué es lo que confronta Santiago? Ese es el tono, pero ¿qué es lo que él confronta? Y él comienza ahí con la expresión, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Eso es lo que se dice, pero la expresión ustedes que dicen, ¿qué significa? Profundizando esto, dándole un doble clic, como decimos, a esta expresión. Ustedes que dicen, oigan esto, qué interesante, la forma verbal, que no voy a entrar en la gramática de participio presente activo, pero esa forma verbal implica que se trata de una acción continua o habitual. Santiago está literalmente diciendo, los que dicen habitualmente, los que andan diciendo, es decir, no se trata de una acción aislada, sino de una actitud persistente, de una manera constante de hablar y pensar. Eso es lo que Santiago está confrontando, es una postura ante la vida. O sea, la forma del verbo, que es el principio presente activo, está diciendo que esto es algo que está ocurriendo entre ellos. Es algo que ellos están haciendo de manera habitual, de manera regular, una postura ante la vida. Ustedes qué dicen, ¿y qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que ellos dicen? Bueno, ustedes qué dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. O sea, esta es la forma habitual en la que ellos están hablando, es la manera como ellos están conduciendo en la vida, como ellos están planificando hacia adelante sus planes, sus proyectos, sus iniciativas. Él está reprendiéndolos y confrontándolos con esta actitud habitual, con esta forma de hablar que es común entre ellos, como que ellos se gobiernan. Fíjense el detalle de la planificación que Santiago está confrontando. En primer lugar, ellos hablan de cuándo, hoy o mañana. Ellos tienen un plan, para hoy o mañana ya tienen un tiempo específico. Pero hablan también del dónde, iremos a tal o cual ciudad. Hablan del tiempo, pasaremos allá un año. ¿Qué haremos? Negocio. Y el resultado, tendremos ganancia. O sea, esta gente tiene todo cuadradito. Esta gente sabe cuándo se va, para dónde va, qué tiempo va a pasar ahí, qué va a hacer, qué actividad va a hacer y cuál es el resultado que ellos van a tener con ese plan que ellos tienen. El plan está cuadrado. No sé si se percatan, pero el gran ausente es Dios. Dios no figura, no está presente en la planificación de esta gente. Y como ya les dije, esta es la manera habitual, es la postura ante la vida que esta gente estaba teniendo, o por lo menos algunos de ellos. Porque eso es lo que él dice, algunos dicen, los de ustedes que dicen, haremos esto, a esta ciudad, en este tiempo, haremos ganancia. Entonces, ¿cuál es la actitud o postura reprendida? Bueno, ya más o menos yo le di la explicación, pero queremos verlo en el pasaje. Está en amarillo y hay un contraste en las dos oraciones que están en amarillo. Arriba dice, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Esa es su planificación, esa es su autosuficiencia humana, estableciendo planes, haciendo planes, tomando iniciativas. Luego en el versículo 15 él dice, pero más bien, en otras traducciones dice, por el contrario, debieran decir, si el Señor quiere.
si el Señor quiere. Vuelvo y enfatizo, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en su arrogancia. En la primera oración, Santiago presenta su autosuficiencia. Gente que ve hacia el futuro, que habla de planes, que tiene proyectos que sencillamente no figuran o no, Dios no está incluido en esos proyectos. Y los contrasta con una actitud de dependencia y de sumisión a la voluntad de Dios, como dice, si Dios quiere o si el Señor quiere. Noten que Santiago no usa aquí la palabra Dios, sino Señor. Porque la expresión si el Señor quiere, si Dios quiere, es común hasta en aquellos que no son cristianos. Hasta en aquellos que creen en otro tipo de Dios, dicen si Dios quiere, porque creen en una deidad por encima de todo. Pero esta expresión es particularmente cristiana en el contexto de la Biblia. El Señor es el Dios de la Biblia, el Señor Dios. En este caso Santiago se refiere al Señor como Dios Padre, pero es usual que el Señor sea Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, esa es la actitud o postura que Santiago reprende. La inclinación que nosotros tenemos de ver hacia el futuro, de planificar, de pensar en cosas que no necesariamente son malas, no son pecaminosas, pero no están siendo consideradas a la luz de la voluntad de Dios. Dios no está dentro de nuestra ecuación. Y yo quiero aclarar, antes de que nuestras mentes pues sigan algunas o concluyan algunas apreciaciones de este pasaje, Santiago no está condenando, en primer lugar, no condena a los comerciantes por sus planes y deseos de hacer negocio y tener ganancias. Hay gente que lo ha interpretado así. Ustedes ven que hacer negocios y generar ganancias y tener riquezas, eso es malo, eso es negativo, la Biblia está en contra de eso. Eso no es lo que Santiago condena. Claramente, en el versículo 15 vemos que él dice, más bien deberían decir si Dios quiere. O sea, es la actitud de autosuficiencia que Santiago está condenando, no el hacer negocio y el tener ganancia. El hacer negocio y tener ganancia no es malo en sí mismo. Claro, depende del tipo de negocio y cómo lo haga. Depende de la actitud del corazón. Si me quiero enriquecer, Pablo habla de eso, que los que quieren enriquecerse caen en lazo y tentación. Pero él no condena los planes ni condena los deseos de hacer negocios. Tampoco condena ni prohíbe la planificación a futuro de nuestras iniciativas. Todo lo contrario, la Biblia estimula que nosotros planifiquemos. Nos exhorta a que planifiquemos, a que seamos previsores, dice Proverbios 6, como la hormiga. Que nos anticipemos algunas cosas que pueden pasar. Pero el verso 15, como les dije, deja claro que lo que se trata de evitar, lo que Santiago está reprendiendo, es la actitud de nosotros, la inclinación de nosotros a decidir sin Dios habernos dicho, indicado, guiado lo que Él quiere. Entonces Él confronta esto. Más bien debieran decir si el Señor quiere. Esta gente no lo está diciendo. Viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en su arrogancia. Esta gente deja a Dios fuera. Dios no está en la ecuación. Dios no figura en sus vidas a la hora de planificar. Y hay diferentes grupos de personas que dejan a Dios fuera en su día a día y en sus planes futuros. Un primer grupo que es obvio que esta gente deja a Dios fuera. Hay gente que es atea, teórico, ateo intelectual, o sea, gente que concibe que Dios no existe o que no concibe la existencia de un Dios, obviamente, por razones obvias, pues ellos no consideran a Dios en sus planes futuros. Hay ateos prácticos también, que creen en la existencia de Dios, pero viven como si Dios no existiera. Dios es un ser ajeno a mí. Ya sea que a mí no me importa lo que Él tenga que decir, o ya sea que yo creo que yo no le importo a Él. Hay gente que vive totalmente desentendida de ese ser que Él cree que existe, pero realmente no tiene ningún objetivo de agradar a ese ser que Él cree que existe. Pero hay un tercer grupo y son los cristianos rebeldes. Son gente que cree en Dios, dicen haberle entregado su vida, le conocen, entre comillas, pero lo dejan fuera.
Aparentemente es a ese grupo que Santiago se está refiriendo, y ahí estaríamos la mayoría de nosotros si hacemos lo mismo que aquellos que Santiago está acusando o reprendiendo. Creemos en Dios, le hemos entregado nuestra vida, pensamos que le conocemos, pero muchos de nuestros planes, muchas de nuestras iniciativas, incluso muchos de nuestros deseos no pasan por el filtro de ¿será esto lo que Dios quiere para mí? No me lo pregunto. Usualmente mis criterios son ¿me conviene o no me conviene? ¿Lo quiero o no lo quiero? Y bueno, a lo que quiero o no quiero, o a lo que me conviene o no me conviene, yo le oro, pero ya yo tengo una decisión. Ya yo creo que es lo que me conviene y ya yo creo que quiero, que sé qué es lo que quiero. Entonces le pido al Señor lo que quiero. No necesariamente le pido que me revele lo que Él quiere para mí. Entonces pasamos la vida y vamos por la vida haciendo que Dios se una a nuestros planes en lugar de nosotros unirnos a los planes de Dios para nosotros. Y aunque no lo veamos así, estamos cometiendo el mismo pecado que cometían esta gente a la que Santiago está reprendiendo. Ustedes realmente no están pensando en lo que Dios quiere. Están viviendo para ustedes mismos. Están queriendo satisfacer lo que ustedes entienden que necesitan o quieren, o lo que ustedes entienden que les conviene. Y esto, a la luz de la Biblia, hermanos, actuar así como que Dios no existe, no lo hace menos poderoso ni lo hace menos presente. Eso es una necedad bíblicamente hablando. Y es una necedad porque la palabra categóricamente afirma que Dios gobierna, aunque yo no lo reconozca. Miren algunos pasajes, y esto es solamente una recopilación de algunos pasajes que hablan de que Dios gobierna, aunque yo lo deje fuera de la ecuación de mi vida o aunque yo realmente no esté activamente buscando agradarle o hacer su voluntad. Y vuelvo y repito, pongámonos a pensar realmente cómo yo decido lo que voy a hacer. Usualmente es basado en criterio de conveniencia o de deseo. El criterio de ¿realmente Dios quiere esto para mí? A veces no está en mis primeros criterios. Miren por qué les digo que es necio actuar en rebeldía a la voluntad de Dios sin procurar su voluntad. Miren lo que dice la Biblia. Estos son algunos pasajes. Proverbios 19:21. Miren esto. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Haz lo que tú quieras, pero al final se va a hacer lo que Dios quiso. Proverbios 16:9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Otra manera de decir lo mismo. Proverbios 16:1. Lo mismo. Podemos hacer nuestros propios planes, pero el Señor nos da la capacidad de llevarlos a cabo. Él, si quiere que lo llevemos a cabo, Él nos da la capacidad, si no, no. Jeremías 10:23. Yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Esto no niega que yo tengo cierta capacidad de planificar, pero el destino final, por más que yo planifique, no lo determino yo, lo determina el Señor. Otros pasajes, Salmo 33, 10 y 11. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus tramas, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. La enseñanza principal es que los planes de Dios permanecen. No hay manera de que yo tuerza el designio de Dios, la voluntad de Dios. Isaías 46. Yo soy Dios, declaro el fin desde el principio, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios controla la historia. El Salmo 127:1. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada.
Planear sin Dios es necedad. Ahí está textualmente lo que nosotros estamos tratando de ilustrar. Si no tengo a Dios de mi lado, si no tengo a Dios apoyando, respaldando, impulsando lo que yo estoy haciendo, las cosas no van a salir. ¿Por qué? Porque el propósito de Él es que va a establecerse, el que va a prevalecer. Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Estos son 8 pasajes simplemente que muestran, y hay muchísimos más, que lo que yo quiero, lo que yo debería hacer en mi vida, no es decidir en función de lo que yo creo me conviene o decidir en función de lo que yo quiero, sino en función de lo que yo entiendo Dios quiere para mí. Eso no significa que a veces yo pueda decir esto me conviene y no me conviene, pero aún lo que yo crea que me conviene, yo debo pasarlo por el escrutinio de la voluntad de Dios. Debo profundizar e indagar a ver si eso es lo que efectivamente Dios tiene y quiere para mi vida. Entonces, hermanos, por eso la Biblia plantea que es necio actuar de manera autosuficiente, porque al final Dios es que gobierna mi vida y todos los acontecimientos de ella. Esa es la razón por la que Santiago le da a estos hermanos una pastilla de Ubicatex. Santiago les dice, ustedes dicen, iremos a tal o cual ciudad, haremos negocio, estaremos allá 1 año y haremos ganancia y tendremos ganancias, ¿verdad? Entonces, Santiago le dice una cosita. Ustedes no saben cómo será su vida mañana. Son solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vamos a decirlo aquí entre nosotros. Él lo que le está diciendo es, ¿quiénes ustedes creen que son para decir lo que ustedes van a hacer, lo que ustedes tienen planeado, lo que ustedes están pensando? Todo eso no implica que yo no pueda planificar y pensar a futuro, pero Dios tiene que estar en la ecuación. Nosotros somos muy ignorantes y muy temporales. Esas son las 2 categorías que Santiago dice aquí. Tú eres un ignorante de lo que va a pasar en el futuro y además tu vida es demasiado corta, es como un vapor. Aquí yo creo una fórmula, ustedes saben que me gusta crear algunas fórmulas a veces, que habla de que ignorancia más temporalidad humana implica insignificancia. Ignoro lo que va a pasar, mi vida es como un vapor, como una niebla, algunas traducciones dicen, igual yo soy a la luz de lo que Dios es, insignificante. Yo sé que no lo soy en términos últimos porque Cristo murió por mí y me dio valor y tengo la imagen de Dios en mí, en ese sentido no soy insignificante, pero en términos de determinar lo que va a ser de mi vida, yo soy insignificante. Y Santiago les da, como les digo, una pastilla de Ubicatex a estos hermanos para que entiendan que Dios no puede quedarse fuera de su planificación, de sus proyectos, de lo que ellos piensan va a ocurrir en el futuro. Esta palabra vapor, que hace alusión a humo, en algunas traducciones o en el original a humo o niebla. La niebla es increíble, eso es lo que más rápido se disipa. Yo recuerdo que en una ocasión venía conduciendo en una zona, no sé si era por Jarabacoa o en alguna zona que tenía una niebla significativa, estaba amaneciendo y estaba bastante densa la niebla y en 5 minutos sube el sol un poco más y literalmente se disipó como si fuera una cosa automática, electrónica. O sea, la dejé de ver de manera casi inmediata. Y a eso es que hace alusión Santiago con esta vida vaporosa, con esta vida corta, temporal. La vida humana es así. Y nosotros los que tenemos un poquito más avanzados en edad, yo me considero de los más avanzados en edad dentro de la iglesia, porque la iglesia es una iglesia muy joven, gracias al Señor, aunque hay algunos que me llevan muchos años por delante. Uno tiene esa, el pastor Miguel puede hablar de eso. Uno tiene esa sensación de que, wow, ¿en qué se me fue la vida? Qué rápido pasa el tiempo. Y mientras más envejece uno, la sensación de la brevedad de la vida es todavía más latente.
totalmente cierto lo que dice Santiago. ¿Cómo ustedes van a dejar a Dios fuera de la planificación de su vida si por un lado ustedes ignoran completamente lo que puede pasar y por otro lado la vida de ustedes es más corta de lo que ustedes imaginan? ¿Cómo puede ser? John Piper decía, aceptar la voluntad de Dios no es resignarse, sino creer que su camino es mejor que el mío. La resignación es una aceptación refunfuñosa, ¿verdad? No, ¿qué vamos a hacer? Imagínate. Pero a eso no es lo que nos llama Santiago. Al si Dios quiere es confiar en que Dios tiene un mejor plan. Es diferente, profundamente diferente. Esta insignificancia del ser humano, Pablo lo entendió perfectamente. Y yo pongo aquí que el pequeño Pablo lo entendió, porque él se vio pequeño a sí mismo. El pequeño Pablo lo entendió. En Romanos 1:10, él les dice a los romanos, implorando siempre en mis oraciones que si en algún momento, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. O sea, aún los destinos geográficos a donde él iba, donde él no iba, Pablo sabía que era orquestado por Dios. Y él está bien con eso. Si Dios quiere que yo vaya, bueno, pues por su voluntad yo lograré llegar, pero si no, yo no lograré llegar y punto. Y no le vemos ningún tipo de reparo, ningún tipo de queja, ningún tipo de reserva al expresar que él está sujeto y sometido a la voluntad de Dios en este aspecto. A los corintios también les dice lo mismo, pero iré a ustedes pronto si el Señor quiere. Parecería que Santiago y Pablo estaban hablando, ¿verdad? Porque Pablo no hacía un plan de un viaje, de una visita, de lo que sea, si no contaba con esa expresión de que si Dios quiere. En el libro de los Hechos dice que sino que se despidió diciendo si Dios quiere volveré a visitarlos y zarpó de Éfeso. Igual, lo mismo, si Dios quiere. Y nosotros sabemos que en el caso de Pablo no era un cliché. No era un cliché. Nosotros sabemos que él estaba convencido profundamente que los pasos de su vida, los acontecimientos de su vida estaban orquestados por su Dios. Y él entendió su insignificancia y se sometió a ella, y por eso digo que era el pequeño Pablo. Pero nuestro gran Jesús lo vivió esto también. En Getsemaní, oigan lo que Jesús dijo, nosotros lo conocemos esto, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ese es el secreto de la vida cristiana. A lo que Santiago nos está llamando es a supeditar nuestra vida a la voluntad de Dios. Es una vida como la de Cristo. Aquí nosotros estamos frente al momento cuando Cristo ahí fue que Cristo entregó su vida. Claro, luego ocurre en la cruz, físicamente hablando, pero su voluntad quedó rendida en Getsemaní. Y el secreto de la vida cristiana es una entrega total a la voluntad de Dios. Señor, no es como tú quieras. Mi vida no es no es como yo quiera, es como tú quieras. Mi vida no es lo que yo quiera, no debería ser así. Ahora, cuando yo camino bajo el cuidado, bajo el amparo, bajo la dirección de Dios, ojo, eso produce gozo. Dios no nos llama a una vida sometida a su voluntad y es una vida resignada, una vida de falta de gozo, una vida triste, una vida pesadumbrada. No, es que en la voluntad de Dios es donde el alma humana encuentra su gozo pleno. Es que como dijo Cristo, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la ganará. Yo encuentro mi vida y mi plenitud entregando mi vida y mi plenitud al Señor. Increíble. Y esto que está aquí es la entrega de la vida de nuestro Señor Jesús, y es como Él le dijo al Señor, Señor, no es como yo quiera, sino como tú quieras. Ese es el tipo de vida que Santiago nos llama a tener. No es como yo quiera, sino como tú quieras, Señor. Es si tú quieres que yo voy a hacer ese negocio. Es si tú quieres que eso va a salir. Es si tú quieres. Aquí vemos al Señor
viviendo esto. El verdadero descanso del alma consiste en decir con sinceridad, hágase tu voluntad. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Cuando nosotros estamos descansando en la voluntad de Dios o verdaderamente entregándole nuestra voluntad al Señor, eso produce un profundo descanso en nosotros. Entonces, hermano, yo me pregunto, ¿es sincero cuando tú dices si Dios quiere? Pregúntate, ¿es sincero mi Dios quiere? Si me irrito cuando el viaje que quiero no se produce, ¿qué tú haces? Te irritas. Bueno, pero si tú crees en un Dios que todo lo orquesta y el viaje no se da, ¿de quién es la responsabilidad? Es del Señor, ¿verdad? Hay lugar para la irritación. Humanamente hablando, uno puede decirlo, pero rápidamente la persona que entiende que Dios todo lo orquesta debe decir, Dios sabrá. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Claro, si el viaje no se da porque tú no fuiste diligente y perdiste la visa, es otra cosa. Pero si tú hiciste todas tus diligencias, todo lo que estaba en tus manos, pero al final el Señor te cerró. Yo recuerdo una vez, me pasó una vez en mi vida, me invitaron a una conferencia en Chile, una conferencia donde yo era el expositor principal, habían otros. Llego al counter del avión o de la línea aérea y me dicen, ¿y su visa? Digo yo, ¿qué visa? A Chile se necesita visa. Yo incluso estudié en Chile y en Chile nunca se había necesitado visa hasta ese día. A la semana, me dice la señora, la muchacha, me dice, la semana pasada implementaron una visa para ir a Chile. Digo yo, ¿dónde salió eso? Recuerdo que, bueno, me irrité, me molesté. No lo podía hacer con ella porque ella no tenía la responsabilidad. Pero bueno, el Señor no quiso que yo fuera. Al final, pues tengo que verlo así. El Señor me impidió que yo fuera a Chile en esa oportunidad. Tuve que llamar a los organizadores. Tuvieron ellos que hacer muchísimos cambios. Imagínense. Si yo me frustro, si la beca que estoy esperando no me la conceden, me frustro, pero no me concedieron la beca, hice todas mis diligencias, hice todas las gestiones posibles, pero no me la conceden. ¿Quién ustedes creen que está reteniendo esa beca? Me desespero y me lleno de temor si la pareja con la que sueño no llega. Me resiento cuando ese trabajo no se da. Y puntos suspensivos. Pongan cuantas situaciones ustedes pueden imaginarse que pueden ocurrirnos en la vida cuando ocurre que Dios se interpone en nuestro camino con un no. ¿Qué decimos nosotros? Esa es la voluntad de Dios. Y cuando Él dice sí, esa es la voluntad de Dios. Entonces, esta expresión de si Dios quiere no es una expresión verbal, es una postura ante la vida. Dios sabrá. Si Dios quiere, se da. Si Dios no quiere, no se da. Él es mi Señor. Él gobierna. Él está en control. El autor de este libro dice, no debemos decir con los labios si Dios quiere y luego rechazar lo que Dios ha dispuesto para nosotros. La decisión final que Él dice y que Él hace, que es el resultado, lo que Él ha decidido, bueno, pues no debería resentirnos ni frustrarnos, sino sencillamente nosotros descansar en que Él sabe mejor que nosotros qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Increíblemente, esta idea de que Él sabe lo que nosotros necesitamos está a lo largo de toda la Biblia. Es lo que los teólogos llaman como la providencia de Dios. O sea, nuestra expresión y nuestra postura, si Dios quiere, como les digo, descansa en que confiamos en que Dios es capaz de ordenar todas las cosas mejor que yo. Para sus propósitos, para su gloria y para mi gozo. Es una profunda confianza en esta capacidad que Dios tiene de ser providente en su creación. Y me gustó mucho cómo este autor pone este tema de la providencia diciendo, la providencia de Dios es como una carta escrita con caracteres que solo pueden leerse con el tiempo.
No debemos luchar contra ella, sino a esperar a que el Señor la descifre. Esa es la providencia de Dios. Es como una carta escrita. De hecho, hay una cita que es un resumen de esa, que quizás es mejor para recordar. Este mismo autor la resume de esta manera: la providencia es una carta que solo se entiende con el tiempo. La providencia es una carta que solo se entiende con el tiempo. Si yo no confío en que Dios es capaz de orquestar los eventos de mi vida mejor que yo para sus propósitos y gloria y para mi gozo, el si Dios quiere mío va a estar flojo. Va a ser un cliché, va a ser una cosa que yo no creo profundamente, no me va a dar la paz que está supuesta a darme. El si Dios quiere es una postura ante la vida donde yo me sostengo en la providencia de Dios y en su cuidado por mi vida. Entonces Santiago dice que esta actitud de no incluir a Dios en los planes es orgullo, sin duda alguna. Es orgullo de parte de estos hermanos en el libro de Santiago, cuando él le dice: más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Se jactan incluso, yo no diría de dejar a Dios fuera, sino de su capacidad de planificar y ordenar sus pasos. No, yo sé lo que hay que hacer. Yo tengo todo eso controlado. No, yo entiendo, no, porque mira lo que va a pasar. Y Santiago viene con su ubicatex y dice: hey, tú no sabes. Y segundo, tú eres tan breve. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? No es así como tú crees. Es una arrogancia de parte nuestra pensar que podemos ver hacia adelante y hacerlo sin el Señor. Entonces el llamado, sin duda alguna, es: trae a Dios al centro de tus planes, al centro de tu vida. Tráelo al centro. Y algunas recomendaciones prácticas de cómo nosotros comenzamos un proceso de traer a Dios al centro de nuestra vida. Lo primero, evidentemente, como dice Santiago, si esto es un pecado, lo dijo ahí, ¿verdad? Lo leyeron. Aquel pues, dice, toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿De qué está hablando Santiago? Bueno, si tú sabes que planificar considerando a Dios es lo correcto, es lo que procede, es lo bueno, y tú no lo haces, tú estás pecando. No es tan sencillo dejar a Dios fuera de mis planes y considerar que yo puedo solo. No es tan sencillo, tiene una implicación espiritual y moral. Es pecado delante de Dios. Entonces, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es arrepintámonos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque yo con frecuencia yo veo hacia adelante y pienso en cosas que quiero y deseo y persigo, y realmente yo no te he buscado para preguntar si eso es lo que tú quieres y tienes para mí. Estoy haciendo lo mismo que hacían estos individuos a los que Santiago está reprendiendo. Estamos viendo el futuro sin Dios formar parte de él. Pensamos que lo estamos haciendo bien. Bueno, yo no estoy haciendo nada malo. Bueno, ya Santiago dice sí que es malo. Que es pecado ver el futuro así. Aún sean cosas legítimas que estamos deseando o aspirando, pero si Dios no es parte de nuestra reflexión, de nuestra meditación, si Dios no es aquel al que queremos agradar con nuestros planes, tenemos problema. Entonces lo primero es arrepintámonos de nuestra arrogancia. En segundo lugar, y creo que esto es un ejercicio de todos los días, admitamos nuestra insignificancia. ¿Quién soy yo? ¿Qué somos nosotros? Yo creo que el individuo que más crece en la vida es el que se considera que tiene mucho que aprender. El libro de Proverbios nos dice constantemente: déjate guiar, déjate enseñar, déjate instruir, ábrete al consejo, constantemente. La persona que más crece en la vida es aquel que sabe que tiene mucho que aprender, que sabe poco, que no sabe nada. Y siempre está buscando cómo mejoro, cómo crezco, cómo me santifico, cómo corrijo, cómo me enderezo, cómo aprendo. Admitamos nuestra insignificancia. Acuérdense que insignificancia en Santiago es ignorancia, porque no sabemos muchas cosas,
más temporalidad de la vida. Somos tan breves, somos tan ignorantes, que eso nos hace insignificantes comparados con Dios. En tercer lugar, esto es llover sobre mojado, pero es lo que corresponde. Busquemos a Dios más frecuentemente en oración para todo lo que nosotros vamos a hacer. Proverbios 3:5, encomienda al Señor tu camino. Encomienda al Señor tu camino. Santiago 1:5, si alguno se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, que da abundantemente, que la dará abundantemente y sin reproche. Filipenses 4, por nada nos preocupemos, por nada estemos afanados, antes bien presentemos nuestras peticiones delante de Dios en oración y súplica, con acción de gracias, y la paz que sobrepasa el entendimiento ocupará nuestros corazones. Busquémosle más frecuentemente en oración. Sí, la oración es ir en vía contraria de la carne. Se siente pesada por eso, porque la carne se siente autosuficiente. Además, la carne va más rápido que la vida de oración, que espera en un Dios, que el tiempo para Él no es importante. La oración es una lucha constante con mi carne, por cómo funciona la carne y cómo funciona la oración. Pero es precisamente una de las formas en la que nosotros crecemos en incluir a Dios en nuestros planes, y mucho que nos conviene a veces bajarle la velocidad a ciertos planes. Por tanto, la oración es un mecanismo idóneo para yo bajarle un poco a la velocidad, para reflexionar mejor y ver qué voy a hacer. En cuarto lugar, que su palabra nos alimente con frecuencia, con regularidad. En la medida que mi mente cambia, yo entiendo mejor a Dios y puedo decidir más conforme a sus propósitos. Número 5, consultemos con otros nuestros planes. Proverbio tiene múltiples versículos. En la multitud de consejos hay sabiduría. Cuando no hay consejo, no hay victoria, o hay victoria cuando hay consejo. Múltiples pasajes. Nosotros a veces queremos hacer ciertas cosas en nuestras vidas. No queremos que nadie nos detenga. Y por lo tanto, no solamente no consultamos, sino que no queremos consultar. No vaya a ser que nos digan que no. Eso pasa muchísimo. Eso pasa muchísimo. Yo tengo un deseo, yo tengo un plan, y yo no quiero preguntarle a alguien más espiritual que yo, porque me va a poner a pensar en cosas que yo no quiero que me pongan a pensar, porque yo como que en el fondo creo que no necesariamente es lo mejor, pero es lo que yo quiero. Pero abrámonos a consultar nuestros planes. Recuerden, la voluntad de Dios no es pesada para nosotros. Cuando nosotros la hacemos y la seguimos, es de gozo y de plenitud para nosotros. Número 6. Recuerda, a veces esperar es revelador. O sea, poner cosas en pausa intencionalmente revela cosas. Poner planes en pausa me da más profundidad en mi pensamiento, en mi reflexión. Por eso indico ahí que esperar es revelador. Puede resultar muy instructivo para mi caminar, a veces esperar, detenerme, consultar, orar. Y en esa búsqueda, sin duda alguna, que si en mí hay una intención genuina de decirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? El Señor me va a guiar. Me va a guiar a través del consejo de otros, me va a guiar a través de impulsos que Él pone en mí, en mi corazón. Me va a guiar a través de consejos que su propia palabra me dice de manera específica. Me va a guiar también a través de circunstancias que van a permitir que ocurra o no ocurra algo que yo he estado esperando, y uno a veces dice, wow, pero mira cómo se dio esto. No necesariamente, ojo, no necesariamente una facilidad es una indicación de que Dios me está apoyando, pero Dios, en la medida que yo busque su voluntad con genuinidad, con sinceridad en mi corazón, Él me va a guiar. Y ya sea por el consejo, por la oración, por su palabra, por las circunstancias, como que todo va a coincidir y uno va a sentir, wow, que yo voy como viento en popa, como dicen. Muy bien, por aquí es. A veces con ciertas dificultades, pero con una profunda tranquilidad y seguridad de que eso es lo que Dios quiere. Con una conciencia tranquila de que por ahí es que necesito caminar.
Yo creo que esto requerimos para nosotros traer al Dios al centro de nuestra voluntad, para realmente tener una postura en la vida de un genuino si Dios quiere. Si Dios quiere lo haremos. Si Dios quiere iremos. Si Dios quiere compraremos. Si Dios quiere me emparejo. Si Dios quiere hago esto. Dicho todo eso, termino con esta cita que fue parte de mi reflexión de la noche de hoy o del día de preparación, y es que planificando con Dios requerirá flexibilidad gozosa de nuestra parte, pues estamos sometidos al Señor. Ese concepto, esa idea, reténlo en tu vida. Flexibilidad gozosa. Cuando tus planes Dios los cambie, cuando lo que tú quieres no se dé, cuando ocurra algo que interrumpa tu desarrollo de algún tipo de plan o lo que sea, recuerda ser flexible, gozoso. Porque Dios es el Señor. Y si Él está determinando un cambio de dirección, un ajuste en tus planes, un cambio de destino o lo que sea, yo tengo que estar dispuesto a aceptar los zigzags divinos. Y decir, bueno, Señor, tú eres que sabe. Yo me someto a tu voluntad. Si hay algo que corregir, si hay algo que cambiar, si hay algo que alterar, yo lo hago. Yo soy diligente también en eso, pero lo hago con este gozo de que el Señor está en control. Soy flexible porque yo no soy Dios. Ahora, para la flexibilidad gozosa se requiere humildad. Ustedes han visto un animal que no es manso, que es testarudo, no un penco, no. Que los pencos son mansos, los caballos pencos, pero yo una vez, para darle una idea, yo una vez alquilé un caballo en Puerto Plata, donde vivían mis abuelos, en Sosúa, para ser específico. Y de hecho, yo había salido en la mañana con un grupo de primos, en un grupo de caballos, eran como 4 caballos, ¿ok? Y salimos en la mañana, y había un caballo que yo lo quería montar por el tamaño, por el color, y me gustó mucho el caballo, pero mis primos no quisieron ir conmigo en la tarde, y yo fui y lo alquilé solo. Era un caballo como cenizo, blanco como cenizo. No blanco, blanco, sino como que tenía como algunos vellitos negros, grandes. Y yo salí del lugar donde me lo alquilaron, y entonces sucede que el caballo, yo le daba para acá y él no doblaba. Él tenía su ruta. Entonces el caballo me sacó a pasear a mí. Y él siguió su ruta. Y volvió, como a la media hora, volvió donde yo tenía que devolverlo. Y yo le dije, bueno, ahí se lo dejo porque él me sacó y me trajo. Y yo le hacía así. ¿Y ustedes saben lo que él hacía? Yo le hacía con la correa así, para un lado y para otro, un caballo grande. Él bajaba el cuello hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, para que la correa me quedaba con el cuello y yo tenía que soltarlo. Cada vez que yo lo jalaba, él hacía así. Y yo lo tenía que soltar. O sea, yo estaba montado en él, pero él no quería ir para donde yo le decía. Él tenía su propio camino. Entonces, nosotros tenemos que dejar que Dios gobierne, lidere, que Él guíe. Y a veces los caminos de Dios implicará dobla por aquí, y yo tengo que ser no como ese caballo terco que me alquilaron, sino como un caballo manso que va por el camino que se le indica, que es el camino realmente del disfrute, porque yo realmente fue un camino bastante inhóspito por donde Él me llevó, fue un camino que yo no quería ver. Pero necesitamos esta actitud de flexibilidad gozosa en la vida, porque si vivimos con un si Dios quiere, ahí en el corazón, es verdaderamente yo voy a hacer lo que Dios quiera. No lo que yo quiera, no lo que yo busco. Pero sucede que nuestro Dios es tan bueno que lo que Él quiere para nosotros nos llenará el corazón. Así que esa sea una verdad, realidad de nuestras vidas, hermanos. Vamos a orar por todo esto. Señor, agradecidos te estamos de que tu verdad es como... son piezas que necesitamos para darle forma a nuestra vida. Tú nos edificas, tú nos alimentas, tú nos fortaleces a través de tu palabra, tú nos confrontas
nos corriges. Son tantas las cosas que tu palabra hace, Señor. Yo te pido que esta verdad aprendida hoy, una verdad que está a lo largo de tu palabra, de que tú eres un Dios que todo lo gobierna y eres un Dios al que deberíamos someternos porque tú eres digno de nuestro sometimiento y obediencia, pues que eso sea una realidad en nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos querido caminar por caminos que nos parecen buenos, caminos que tú no has escogido para nosotros, pero nosotros queremos ir por ahí, porque es lo que nos parece, es lo que nos conviene, entendemos nosotros. Perdona, Señor, nuestra autosuficiencia, nuestra voluntad terca, nuestra intención empecinada con ciertas cosas aún contradigan tu palabra y muchas otras cosas hemos hecho, Señor, que contradice literalmente tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a encontrar en tu voluntad satisfacción y plenitud. Quebrántanos, Señor, para hacernos mansos delante de ti. Danos vidas sometidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.